Amigos, buenas noches, les saludo con muchísimo cariño, yo soy su amiga Gaby Machuca, ojalá que se puedan conectar, el tema va a estar muy interesante porque a muchas personas nos cuesta mucho trabajo admitir nuestros errores y les voy a decir por qué. Tenemos un concepto equivocado del error, fíjense, ¿sí? Lo vemos como algo que ya no tiene remedio. Y más cuando no le buscamos, ese es el asunto, ¿verdad? Que a veces hay que buscarle el remedio y en lugar de buscarle el remedio nos empezamos a lamentar. ¿Por qué? Porque lo hice, porque lo hice, porque lo hice, no lo debía haber hecho, es que si hubiera hecho, es que si hubiera, si hubiera, si hubiera. Entonces, eso nada más nos está estancando. El lamentarnos, el quejarnos, el nada más estarnos dando de latigazos, ¿verdad? Por haber cometido errores que a veces, amigos, ya les he comentado aquí en las transmisiones en vivo y en algunos videos, a veces, señores, creemos que cometemos errores y no es cierto. O sea, no son errores, ¿sí? Hay cosas que a veces nosotros por nuestras inseguridades pues nos avergüenzan, ¿sí? Cosas como, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Hasta que te caes en la calle, ¿no? O sea, lo ves como un error y en vez de ocuparte de ti, decir, pues yo me voy a curar mi piernita, me voy a curar mi bracito porque me dolió cuando me caí, ahí estoy preocupado por, ¿y qué habrán pensado los demás? Y si me vieron, y van a pensar que yo soy un tonto y que cómo me fui a caer ahí. Y fíjate nada más, y lloramos ya no por el dolor, por la vergüenza, ¿sí? Porque no somos flexibles con nosotros mismos, o sea, estamos siempre o la mayor parte del tiempo y gran parte de las personas, pues siempre castigándonos, autocastigándonos, no nos permitimos caer, ¿sí? Así como esa caída física en la calle que te puede llegar a pasar, a mí una vez me pasó y ay, qué feo sentí, y les voy a decir la verdad, sí me dolió físicamente, pero sí me dolió mucho en el ego, sí, en la vergüenza. ¿Qué habrán dicho los demás? Y yo tan viejota, decía yo, y me fui a caer en la calle, ¿cómo es posible? Muchas veces cuando somos niños, así justamente nos caemos jugando en la calle, pues somos niños, ¿no? Y nos pegan, ¿sí? O nos regañan, o nos dicen, ya ves, te dije, te dije, te dije. Y a veces ni es cierto, ni nos dicen. Si ya nada más la mamá nos dice eso porque también a ella le da vergüenza, a lo mejor, ¿verdad? Que el niño se haya caído porque a lo mejor no sabe qué hacer. No sabe cómo actuar, no sabe si lo debe regañar, si lo debe levantar y lo debe chiquear, o le debe sobar. Hay muchas mamás que no saben, o papás, ¿sí? También, familiares también. Nosotros, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros ya somos mamá o papá, ¿sí? Y no sabemos qué hacer cuando nos enfrentamos ante los supuestos errores de nuestros hijos, ¿sí? Cosas que les pasan, cosas que los vemos que lloran, que los vemos preocupados, que están en un problemón, ¿sí? Y nosotros no sabemos qué hacer ante eso. Y a veces hacemos lo que hicieron nuestros papás con nosotros, rechazarnos, ¿sí? No lo hicieron a propósito nuestros papás, a ellos así les enseñaron que era el asunto. Muy probablemente cuando nuestros papás tuvieron broncas, ¿sí? Broncas que, pues a veces yo digo, no son tan serias, pero las vemos así, es cuestión de creencias, de costumbres, pero bueno, como por ejemplo, alguien que tiene un bebé fuera, hacemos lo que hicieron nuestros papás con nosotros. Rechazan, pasan cosas que los vemos que lloran, que los vemos preocupados, que están en un problemón, ¿sí? Y nosotros no sabemos qué hacer ante eso. Y a veces hacemos lo que hicieron nuestros papás con nosotros, rechazarnos, ¿sí? No lo hicieron a propósito nuestros papás, a ellos así les enseñaron que era el asunto. Muy probablemente cuando nuestros papás tuvieron broncas, ¿sí? Broncas que, pues a veces yo digo, no son tan serias, pero las vemos así, es cuestión de creencias, de costumbres, pero bueno, como por ejemplo, alguien que tiene, pasan cosas que los vemos que lloran, que los vemos preocupados, que están en un problemón, ¿sí? Y nosotros no sabemos qué hacer ante eso. Y a veces hacemos lo que hicieron nuestros papás con nosotros, rechazarnos,
¿sí? No lo hicieron a propósito nuestros papás, a ellos así les enseñaron que era el asunto. Muy probablemente cuando nuestros papás tuvieron broncas, ¿sí? Broncas que, pues a veces yo digo, no son tan serias, pero las vemos así, es cuestión de creencias, de costumbres, pero bueno, como por ejemplo,